Buenos días. Hoy domingo 12 de noviembre vamos a iniciar nuestra acostumbrada escuela dominical virtual cristiana con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des sabiduría para poder entender todo lo que en este momento vamos a ver. En especial, saber en su momento que tú tienes un lugar para nosotros en el cielo, siempre y cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ayúdanos a ser honestos, a ser claros, a ser virtuosos, pero sobre todo, ayúdanos a evitar a los falsos profetas y a los falsos maestros que pululan por este mundo. Queremos entrar por la puerta estrecha y para eso necesitamos tu sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. El título en su momento nos dice que es: ¿acaso no iremos todos al cielo? Para muchos en su momento eso es lo que creen, que para qué ir a la iglesia si vamos a ir al cielo de todos modos, lo cual es falso. Vamos a ver por qué. Como siempre, iniciamos con la lectura de nuestro texto, que es la lección número 5, en la página número 99. Dice la idea central: el reino de Dios está reservado para quienes lo siguen obedientemente. Aplicación para la vida. Según las estadísticas, el 40% de los estadounidenses creen que Dios salvará y aceptará a todas las personas. Crean lo que crean y hagan lo que hagan. Esta es una sensación falsa de seguridad que podría terminar en una triste realidad: vivir en el infierno. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la gente acepta que es lo que oye de diversas fuentes y de lo que ve en la televisión. Creen que es cierto lo que otros dicen en Twitter o Facebook. No dedican tiempo para verificar, indagar y confirmar si es cierto lo que oyen, ven o leen. Vivimos en un mundo con tantos mentirosos que es alarmante. Es más, a los que dicen la verdad los llaman insensatos, insensibles. Tenemos que ser cautelosos para creer la verdad y no dejarnos engañar. Muchos de los que hablan por el internet, social media, televisión o la radio no saben lo que están diciendo. Debemos ser selectivos. Proverbios 14:15 dice: la gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Y yo agregaría, más que pensar bien, razona, revisa, duda. ¿Para qué? Para poder reafirmar si efectivamente dice la verdad esa persona o no. Muy bien. Ahora vamos a ver la versión inglesa. Mucha gente piensa que el cielo es como una montaña. Puede haber muchas rutas y caminos para escalar una montaña, pero no importa qué camino tomes, eventualmente llegarás a la cima. Antes decían que Roma, todos los caminos conducían a Roma, y en algunos casos era cierto, pero aquí no. Eso está bien para escalar las montañas, pero el cielo no es una montaña. La creencia de que en la última instancia todos van al cielo se llama universalismo, también arminianismo. Y es una creencia bastante común en estos días. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que asististe a un funeral y escuchaste a alguien decir que el difunto no estaría en el cielo? No. Lo que más escuchaste es: sabes que está en un lugar mejor. Por más difícil que sea afrontar la verdad, no todas las personas terminarán en el cielo.
Las Escrituras nos dicen que más personas rechazarán a Dios y entrarán en la eternidad separadas a Dios, y no entrarán en la eternidad separadas de Él, que aquellos que lo que recibirán e irán al cielo. Entonces, vamos a ver el post, que nos vemos aquí un hermoso panorama en el cual hay el cielo, el mar y un lugar y una propiedad cercana. Vamos a continuar ahora con lo que se refiere a la palabra. Ya saben que yo utilizo la versión de Nueva Versión Internacional de Luciano Jaramillo. Me dicen que ya falleció. En este caso vamos a ver Mateo 7 del 13 al 14. La puerta estrecha y la puerta ancha. Versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, agregaríamos eterna, y son pocos los que la encuentran. Entonces, contrario a lo que creemos, no todos se van a salvar. Se pueden salvar, pero en la práctica se salvarán muy pocos. Muy bien, ahora el post enseña una puerta estrecha. Vamos a ver el contenido, el contexto. Primero, el arminianismo. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, editorial CLIE, verifíquenlo si quieren, dice que viene de Jacobo Arminio. Es una escuela teológica que surgió en debate contra los calvinistas. Es semipelagianismo o molinismo católico o incluso amilarismo. Dijo que Cristo es el fundamento de la elección de Dios, Efesios 1:4. Entonces el destino eterno se determina si aceptan a Cristo como Salvador personal, y entonces es salvo. Y si lo rechaza, se condena. Exalta el papel de libre albedrío, pero dice que hay una gracia universal previamente suficiente para poder ejercitar la fe salvífica, y ofrecida a todos, y dependía de su capacidad de aceptación por el libre albedrío. El hombre puede resistir a la gracia de Dios. Entonces puede dejar de creer y perder la salvación. Segunda de Pedro 2:1-10. Cristo murió por todos, no solo por los elegidos, redención universal. Algunos calvinistas adoptaron posturas arminianas. Por ejemplo, Cristo pagó el castigo que merecía nuestros pecados, aunque Arminio aseguró que no había pagado sino sufrido nuestros pecados. Cristo no debía ser castigado porque era inocente. Incluso influyó en los metodistas y Hugo Grocio, y en escatología ha sido ambiguo. Entonces, cuando oigan a ustedes que todo mundo se salvará, es arminiano de una u otra forma. Muy bien. 2. Puertas. En el libro Detrás de cada puerta de Jaime Fernández Garrido, editorial CLIE, que es un libro apologético, plantea como un punto toral el que podemos decidir. Somos conscientes de todo lo que nos rodea y podemos sentir, razonar, reflexionar y meditar. Podemos tomar decisiones durante toda nuestra existencia, y lo hacemos por criterios, razones, creencias y motivaciones, siempre sujetándonos a nuestra voluntad y libertad. Nos obliga a decidir lo que queramos y lo que no queremos. Podemos decidir porque hay un ser superior que nos dio esa libertad, y esa voluntad para decidir es inexplicable para los naturalistas. Algunas escuelas psicológicas dicen que no somos nosotros los que decidimos, sino que son las circunstancias por el aprendizaje cultural, etc.
Somos una simple reacción a factores externos, pero ese conductivismo destruye la voluntad humana. Para ellos la libertad no existe, pero llegan al fatalismo. Por eso no es de extrañar que en muchas naciones ateas exista un alto índice de suicidios. ¿Por qué? Porque sienten simplemente un vacío de tal forma que no le encuentra sentido vivir en este mundo. Pero nuestra mente es tan maravillosa que podemos ver el pasado, intuir el futuro y además la imaginación de lo que puede pasar en el futuro. Eso nos da facultades para comunicarnos con los demás vía el lenguaje y entonces afirmamos que en nosotros hay un espíritu que es reflejo de Dios. Es inexplicable cómo es posible que tengamos todas esas maravillas. Su aliento nos hace únicos, un ADN. Entonces, no solo somos pensantes, también somos espirituales y forma nuestra cosmovisión. El cerebro se hizo para conocer a Dios. Nos regaló la conciencia para conocerlo. Como decía Descartes, pienso, luego Dios existe. 3. Árbol. En el Diccionario de Animales y Plantas de la Biblia de Antonio Cruz, editorial CLIE, nos dice que en la Biblia se mencionan 30 tipos de árboles diferentes. Jesús lo utilizó como ilustración de frutos buenos y malos que producen las personas. Esto parte de que los impuestos se pagaban con base en esos frutos. Entonces, nadie quería tener un árbol que no diera o fueran malos, entonces los cortaban y los arrancaban para no pagar impuesto. Mateo 3, 10, 7, del 15 al 20. Ahí entendemos entonces que los romanos utilizaban a los árboles como punto de vista, punto de partida, para calcular los impuestos que debían pagar. Quien tenía más árboles debía de pagar más tributos. Versículo 13, en el libro de Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, estos versículos los identifica como el camino. Aquí Jesús ilustra con dos puertas, una estrecha con un camino angosto y otra ancha con un camino amplio. Demanda de los oyentes una decisión personal. Por la puerta estrecha se introduce al pecador al reino celestial. Y es una clase que se abrió por medio de Cristo, Juan 10:9. Se salva por gracia y por fe, no por obras o legalismos, Efesios 2, 8, 9. Se tiene que negar a sí mismo, al yo, para adquirir el tú divino que regirá nuestra vida, si de verdad somos creyentes. La ancha tiene la tradición por obras humanas, méritos, concupiscencia de la carne. Es una vía de perversión, degradación, aberraciones morales, vicios aterradores, etc. Esos sistemas, incluso religiosos, no pueden generar piedad porque son carne. Colosenses 2, 20 al 23. El camino ancho permite que muchos vayan, es religión sin comunión con Dios. Viven alejados de Él, Isaías 29:13. Desprecian la palabra, el amor y la gracia. Al final encontrarán perdición, Proverbios 18:25. Son ricos terrenalmente, pero pobres espiritualmente. Mateo 16, del 25 al 27. Y aquí entonces entramos a un gran problema, porque no es simplemente acudir a una iglesia. No es simplemente decir, no, yo soy cristiano, hasta tengo mi membresía. Eso no es lo que concibe o se concibe como cristiano, sino solamente aquel que de corazón acepta a Cristo, obedece sus mandamientos y se comporta como Él lo quiso. Versículo 13, en el libro Mateo de Samuel, dice, muy bien, versículo 14,
Es angosto el camino porque está vallado, esto es, hay unas construcciones al lado, por la palabra de Dios. La palabra lo limita, no es que hagamos lo que querramos. Esa es la que traza la pauta de vida para quienes están en él. Surge de la absoluta renuncia personal y ese camino se convierte en vida. Para los que lo transitan, porque es identificación con quien tiene vida en sí mismo. Juan 1:4. Y que la comunica a todo aquel que cree en él. Efesios 2:6. Son los que dicen que él vive en Cristo, que el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Tiene la compañía de Dios. Mateo 28:20. Padecería persecución, 2 de Timoteo 3:12. Su final será la vida eterna, en un encuentro eterno con Jesús. 1 de Tesalonicenses 4:17. Será abundante y gozosa su vida. Juan 10:10. Muy bien, ese mismo versículo 14. Esa puerta pocos la van a encontrar. No es atractiva para el hombre natural. Isaías 53:2. Solo será gloriosa para aquellos que el Espíritu ilumina sus mentes. Quienes lloran y quieren ser consolados, tienen hambre y sed de Dios, despertada por Dios mismo en ellos. Son los que tienen compromiso, los que buscan santidad, 2 de Corintios 5:17. Es renunciar al yo y sujetarse al tú de Dios en Cristo. Efesios 4:22. Son humildes, habrá aflicciones, pero no es comparable con la gloria venidera. En la Biblia de estudio, palabra clave, editorial Patmos, de varios autores, tomamos la palabra estrecha, número 4728, del griego estenos, estrecho, por obstáculos cercanos, vinculado con el término istemi, y en uno de los significados de este es también poner en una balanza algo, pesar, opuesto a caer. 1 de Corintios 10:12, parándonos en oración o sacrificio. Mateo 6:5, Hebreos 10:11. Muy bien, el desglose. Entrar por la puerta estrecha en la alegoría, esta puerta y camino angosto son los que llevan a la vida. Solo hay dos caminos, el de Jesús que conduce a la vida eterna y el de Satanás que conduce al fuego, destrucción, al infierno. Necesitamos saber a dónde entramos y a dónde nos lleva lo que elijamos. Lo estrecho se refiere quizás a la relación íntima que debemos tener con Cristo. Es angosto, difícil de andar, pero allí es donde Él nos acompañará para sostenernos y protegernos. Habrá tentaciones, pero Él es el camino. Entrar por la puerta ancha pueden pasar multitud de personas, deslumbrantes, llaman la atención, creen que por haber muchas personas será divertido, entran a ciegas sin averiguar a dónde conduce. Puedes hacer lo que quieras, incluso lo inmoral, placer, vicio, maldad. Se destruyen familias y las personas por las fuerzas del mal. Esto conduce a la perdición. Es lo que domina a las naciones en estos momentos. Un ejemplo es Netflix. La serie que más ha sido vista, la que ha tenido más éxito en número de personas vistas, es precisamente Lucifer, es decir, es el Satanás humanizado. ¿Y entonces qué significa? Pues que están ambiciosos de conocer más acerca de él, porque lo ven como un ángel de supuesta luz, pero tiene una personalidad totalmente diferente a lo que es. ¿A dónde nos lleva cada puerta? El destino a donde nos lleva cada entrada. Todos enfrentaremos la muerte, pero nos enfrentaremos a un juicio divino si anduvimos en el camino ancho. Irás al infierno. Si escogiste el camino angosto, estarás eternamente con Dios. Jesús dijo que escogieras la puerta estrecha. Pero parece que la mayoría quiere escoger la puerta ancha. Muy bien. Vamos ahora a ver las preguntas.
Listo, ya llegamos a las preguntas. Primera, ¿quiénes entrarán al reino de Dios y por qué? Los que van por la puerta estrecha, por el camino angosto. ¿Por qué? Porque son los que se entregan a Dios. ¿Cuál es uno de tus caminos favoritos para viajar? Pues lógicamente el camino que sea más recto. Es decir, el más difícil a veces, pero es el que menos distancia se recorre. Y en el caso de la gloria, pues simplemente será el camino estrecho y el camino angosto. La puerta estrecha y el camino angosto. Describe el camino que lleva a la perdición. Pues simplemente aquel que la mayoría sigue. Lo que hace la mayoría es algo ligero. Y en las iglesias, por ejemplo, está desapareciendo la escuela dominical. ¿Por qué? Porque tienen que tener un pensamiento y una escuela de niños, pero no de niños pequeños, de párvulos, casi de bebés. Es imposible que se les dé algo más profundo. ¿Por qué? No, porque son niños, son bebés, no pueden entenderlo. Y entonces no los discipulan y los dejan eternamente como niños. ¿Por qué crees que tanta gente toma el camino ancho que no lleva al cielo? Pues simplemente porque es el camino más bonito. Si ustedes en su momento ven un restaurante con un gigantesco juego de luces, con una amplia puerta, no importa lo que estén haciendo adentro, se ve muy bonito por fuera, hay mucha gente además. En cambio, cuando vemos otro lugar que no se ve muy agradable porque hay que estudiar mucho, porque nos van a perseguir, etcétera, etcétera. Pues ¿para qué ir a ese lugar? Eso es lo que pasa. Se prefieren los lugares donde no se eduque, no se dé una sana doctrina, porque lo que importa es el show, lo que importa es simplemente que la pasemos bien y ya. Muy bien, vamos a continuar. Mateo 7 del 15 al 20. El árbol y sus frutos. 15. Cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? 17. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. 18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se arroja al fuego, ya vimos por qué. 20. Así que por sus frutos los conocerán. Aquí vemos, es una alegoría, un lobote disfrazado ¿de qué? De oveja. Siguiendo con el libro de Pérez Millós, versículo 15. Los versículos 15 a 20 los llama la vigilancia, porque es menester mantenerse en el compromiso con Dios y en una relación correcta con los hombres. Ante un peligro exige prevención. En el versículo, hubo en Israel muchos que se nombraban profetas. Todavía hay muchos aquí que se dicen apóstoles, etc. Pero solo actuaban a favor suyo, mentirosos y falsos. Jeremías 23:16. En tiempos de Jesús había muchos maestros que decían hablar en nombre de Dios, pero eran palabras de ellos mismos. Su presencia induce a confusión, se visten de ovejas, es decir, de lana, como lo hacían los profetas o incluso de apóstoles, 2 de Corintios 11:13. Son lobos, pero ocultan lo que realmente son en su interior. Piden compromiso con la religión, no con Cristo. Salen de las mismas iglesias, Hechos 20:20-13. Es decir, hay muchos lobos a veces dentro de las iglesias y esos lobos lo que buscan es dividirla. Cuando vean ustedes a un lobo que busca dividir a una iglesia, pues simplemente vean de que ese es un falso maestro y ese es un falso profeta.
Versículo 16. En el diccionario de plantas, espinos y cardos son consideradas en Israel maldiciones a los padres. Génesis 3:18, Isaías 5:6. En hebreo es joach, espina, cardo o arbojo. Es un pequeño arbusto. En griego es saquín. Entonces, esos arbustos no pueden dar ni uvas ni higos, porque no dan ese tipo de frutos. En el libro de Pérez Millós, el falso profeta se viste como profeta. Es difícil distinguirlo, pero donde se dan a conocer es en sus obras. Es necesario observar cómo viven y con quién viven. Son orgullosos, altivos, arrogantes, pero son instrumentos de Satanás para dividir la obra de Dios. Buscan hacer prosélitos, pero hay que probar los espíritus. 1 de Juan 4:1. No tienen espíritu divino, sino demoníaco. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Lo pueden verificar, desde luego. En la iglesia Island de California se suicidó en agosto del 2018 su pastor Teddy Parker Jr., de 42 años. La iglesia bíblica Monte Sion de Georgia se disparó en la cabeza en noviembre del 2013. Ed Montgomery, su pastor, por el luto de su esposa, se suicidó delante de su madre e hija. El pastor Isaac Hunter en Orlando, Florida, también se suicidó por esas fechas. El pastor Jared Wilson se suicidó a los 30 años en California en septiembre del 2019. El pastor Bubba Capeland, pastor y alcalde en Smith Stations, en Alabama, que es un estado muy conservador, el 1 de noviembre de este año se suicida tras publicarse fotos de él vistiendo como mujer. Entonces, no crean que por ser pastor ya son virtuosos y que anden con corbata y que les hable muy bonito en los sermones, porque puede ser que su mente, que su corazón no esté con Dios y sea un mundano más, que incluso llega a tomar esas decisiones como las que hemos señalado. Versículo 17. El árbol bueno tiene una buena raíz y literalmente produce un fruto de buena calidad. Si Dios es bueno, Mateo 19:17, solo puede llevar buen fruto aquel que está establecido e injertado en Cristo. Solo el pámpano que está en él es el que lleva fruto de buena calidad, agradable a Dios. Juan 19:15-2. El fruto es malo porque el árbol es malo. Es un árbol echado a perder. No puede dar buen fruto porque es esa la condición que tiene ese árbol. Si vemos un árbol que no tiene agua, que no lo riegan, sus frutos pues lógicamente van a ser de pésima o ínfima calidad, o quizás ni frutos tendrá, se secará. Entonces, aquí como vemos, para que realmente estemos y podamos ser un árbol y un fruto de buena calidad, tenemos que estar apegados a Dios. Si no lo estamos, pues no habrá tal calidad. Versículo 18. Enfatiza Jesús que existe una imposibilidad natural de que un árbol de buena condición dé malos frutos, o de un dañado pueda dar frutos buenos. Entonces recalca la necesidad de observar la conducta de los maestros para reconocer su procedencia y por lo tanto la dimensión de su enseñanza. Si el maestro es congruente y vive como enseña, entonces es buen árbol y buen fruto. Pero si no es así, señores, los está engañando. Esta expresión, versículo 19, es semejante a lo dicho por Juan el Bautista, Mateo 3:10. Significa que el juicio divino caerá sobre los engañadores. Los del camino ancho llegarán a la perdición. Hicieron adeptos y su obra de acuerdo a su criterio personal.
entonces recibirán de acuerdo a su extravío y malas acciones. Versículo 20. Significa que el creyente debe prestar atención tanto a la enseñanza como a la conducta de sus falsos maestros. Hechos 13:7. Conservar el modo piadoso de sus vidas evidenciaba la realidad de su fe. Hechos 10:38. No es imitar a los líderes, sino la fe de ellos. Jesús acusó a los fariseos de decir cosas que debían guardar otros, pero ellos no lo hacían. Mateo 23:3. En una palabra, eran hipócritas. Hipócritas viene de simplemente de máscaras que utilizaban los actores griegos y se ponían para el teatro. Y muchos se ponen su máscara y los vemos, ay hermanito, ay pastor, etcétera, etcétera. Pero cómo se comportan es lo que importa, es lo que necesariamente será juzgado allá en el día final. En la Biblia de estudio, palabra clave, estudiamos el término buen, correspondiente al número 18, referido a árbol, y 2570, entrelazado con fruto. El primero viene del griego ágatos, que es bien en cualquier sentido, principalmente como sustantivo, beneficio, bueno en las cosas. Como adjetivo es bueno y benevolente, que hace el bien. El segundo es kalos, de origen desconocido, hermoso, bueno, literal o moral, valioso o virtuoso, por apariencia o uso. Es intrínseco, recto, honrado, honroso, mejor, bien, bueno. Como adjetivo es atractivo, bello, de buena presencia, referido a apariencia externa. Entonces, de acuerdo a esto, necesitamos ser buenos en sentido material y formal. Desglose. Evita a los falsos profetas. Profeta era alguien que tenía una revelación de Dios y la transmitía a los hombres. ¿Le agradaban o no? No era hereditario. Para conocer a los falsos profetas hay que descubrir sus mentiras y falsedades. Ahora los llamados falsos líderes religiosos son mentirosos, lobos. Eran los malos gobernantes, los que destruían a los creyentes. Ezequiel 22:27. Buscan obtener ganancias injustas, prestigio y transmitir sus ideas distorsionadas. Por ahí hay una secta que les dice que para que ustedes paren de sufrir necesitan darles muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque así ellos podrán orar por usted. Pero pues lo único que hacen es dejarlos endeudados y jamás mejoran ustedes. Entonces, al contrario, van a sufrir después por todo lo que deben. Identifica la calidad de los frutos. Conocemos a las personas por lo que hablan. Hay que oírlos para saber la calidad de personas que es. Si son mundanos sus puntos de vista, nos damos una idea de su vida religiosa. No es aparentar religiosidad, sino como de verdad viven. Sus malos frutos relucen, no hacen su voluntad. Son como cosas que vemos en mercados baratos. Hay que saber distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Cuando ustedes ven un billete, lógicamente buscan que sea un billete verdadero. Pero hay imitaciones muy buenas. Pero son eso, imitaciones, y no tienen valor, es hasta delito. ¿Por qué? Porque solamente lo que es real, lo que es verdadero, tiene valor. Lo demás no lo tiene y reitero, es hasta ilícito. El árbol que no da buen fruto, si no da buen fruto, es cortado y arrojado al fuego. Ya vimos por qué. Ese es el final de los falsos maestros y profetas o líderes. 13:42. Es una advertencia para sacudirnos, despertarnos, quitar nuestra ignorancia y dureza de corazón. Hablamos de la eternidad. La iglesia no debe permitir que estén allí porque son dañinos para los creyentes. Ahora, están, en muchas iglesias están, pero lo importante es no creerles. Porque cuando alguien le crea a un falso profeta, lo único que hace es dividir a la iglesia. Y cuando divide a la iglesia, lo único que provoca es destruir
una congregación. Por eso hay que cuidar mucho tanto la palabra, lo que dicen, que corresponda a temas bíblicos, pero también cómo se interpreta y sobre todo cómo se vive. Ese es el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver las preguntas. Tercera, ¿puedes identificar a los falsos profetas? Reitero, hay que ver si son congruentes, si lo que dicen es bíblico y si además ellos lo viven. Si no, están ustedes viendo a un lobote ahí vestido como si fuera en su momento profeta, que hace que a veces sea difícil detectar a un falso maestro. Hablan muy bonito. Sí, ustedes los ven y dicen, ¡ay, qué buen hombre cómo habla! Pero dice puras tonterías. No es ni permite tratar cuestiones teológicas importantes, sana doctrina. Me tocó conocer algunas iglesias en donde prefieren tener una grey ignorante. Esto es, no tienen una iglesia dominical como tal, se ponen a hablar de familia. En otros casos ponen a alguien, pues quién sabe de dónde salió, que muchas veces ni siquiera sabe hablar español, y la ponen a dar la escuela dominical. ¿Por qué? Pues porque es mi cuñada, etcétera, etcétera. Y lo único que hace es repetir lo que dice un texto de mediana calidad, aunque sea de buena calidad. Es como el perico, lo repite pero no sabe lo que significa. Y eso no va a edificar, eso no va a discipular. Y allí es donde vemos que el pastor es un falso profeta, es un falso maestro. ¿Por qué? Porque no busca discipular a su grey. Quiere tenerlas ignorantes, como alguien decía, el tuerto en país de ciegos es rey. 4. ¿Crees que existe el reino de los cielos? Sí. ¿Y tenemos la esperanza escatológica de ir ahí? Sí, somos obedientes a Cristo, si cumplimos sus mandamientos. Pero si no, pues no vamos a conocerlo. Ahora, si no creemos, ¿cuál es el problema? Ustedes sigan como quieran, es su decisión. La siguiente, la versión de inglés. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarse unos a otros a evitar la tentación de los falsos maestros? Estudiar a fondo, buscar verdaderamente conocer la verdad, no dejarse ir por rumores, no dejarse ir por videos de TikTok, etcétera, sino que verdaderamente profundicemos en la palabra y eso nos dará la posibilidad de saber si es cierto o no lo que nos están diciendo. Vamos a ver ahora, continuar con la palabra. Mateo del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos una puerta que lleva al cielo. Cielo no lo tomen literal. ¿Un avión se puede estrellar contra el cielo? No, porque no está ahí. Es simbólico, es alegórico. Sí va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, quizás no en este mundo, como lo dice Apocalipsis, Tesalonicenses. Entonces, queremos llegar al cielo, queremos estar en ese mundo con un cuerpo nuevo, inclusive donde ni va a haber noche, pues debemos verdaderamente ser creyentes de corazón. Contexto, versículo 21.
El autoengaño, en hebreo mencionar 2 veces un nombre, era una forma de superlativo. Hace referencia a personas que reconocen el señorío de Jesús. Son los que usan constantemente el nombre de Jesús. No es a través de conceptos como se logra una vida piadosa, sino a través de fe. Solo utilizan el nombre, pero no reconocen el señorío de Jesús. Entregándole la vida, no es decirlo, sino que esté en su corazón. Isaías 29:13. Creyente no es el que confiesa en su boca, sino el que ha creído en el corazón. No es fervor externo o superficial, solo hacen o dicen cosas para sí mismos. Muchos son muy buenos hablando, pero poco haciendo. Pueden decir en la iglesia, ayuden hermanos, pero ellos no ayudan nada. Si ven a un hermano en desgracia, le dicen, yo oraré por ti, hermano, te lo juro. Pero si pueden apoyarnos, no lo hacen. Hay muchos así. Mismo versículo 21. No es la forma, sino el fondo lo importante. La voluntad del Padre es que crean en aquel que Él ha enviado al mundo. El Padre nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es el ejercicio de la fe en el Salvador y ésta se manifiesta en obediencia. Si no es regenerado, es desobediente por naturaleza y lo es por el pecado. Cuando se regenera, pasan a ser hijos obedientes. Primera de Pedro 1:14. Y derivado de esto viene su santificación, separarse del mundo para entregarse plenamente a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:10. Es dejar que Él nos conduzca y tengamos un verdadero compromiso. Filipenses 2, del 2 al 13. Muchos nada más están en los deportes diríamos de fanáticos, de observadores. Otros están librando la batalla por la fe, pero ellos están desde las tribunas. No, ¿yo para qué participo? Ya está fulanito, ya está sutanito. O por el contrario, si vemos iglesias en las que no hay escuela dominical, o simplemente ponen a cualquier persona en la escuela dominical, pues es simple y llanamente porque así se quiere, que no se crezca, que no se disipule. Versículo 22. Los muchos son los del camino ancho. En el día del juicio, aquel día en que Jesús juzgará a las naciones para determinar quién entrará al reino de Dios. Mateo 25, 31, 46. O se puede entender el juicio ante el trono blanco de Dios. Hechos 9, 27. El libro de la vida se abrirá y los que no fueren salvos no entrarán al reino divino. Efesios 2, 8 y 9. Muchos dirán que usaron el nombre de Jesús en su boca, pero no lo tenían en su corazón. Incluso los que profetizaban aliento, consolación y exhortación, 1 Corintios 14:3. Incluso predicadores, por ejemplo Balaam, cuando usan a Jesús para expulsar demonios, lo hacen por el nombre que utilizan, pero no es evidencia de salvación. También Judas no es solo parecer creyente, sino realmente haber dado su vida al Señor de corazón. Reciben el perdón y vida eterna. ¿Y qué pasó con Judas? Lo traicionó. Yo conozco muchos Judas. Versículo 23. El veredicto del juez será presentado después de las alegaciones de los acusados. Decide con base a su realidad espiritual. Conocer no se refiere a aspecto intelectual, sino relación íntima de vida. No es estar cerca, sino en el Señor. Nunca experimentaron esa vida por la que se recibe la vida eterna. Juan 17:3. Son los que no tienen el sello y solo son salvos los que son suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Entonces el conocimiento espiritual de Dios y alejamiento de la iniquidad no lo hacen los que van a ser condenados. Usaban su nombre, pero no vivían en él. Ser hacedores de maldad, derivada del pecado. Los que pecan no pueden ser cristianos.
Los que lo hacen consciente y cotidianamente no pueden ser cristianos. Bueno, si algún cristiano se equivoca y se arrepiente, bueno, entonces él continuará con su salvación. Versículo 23. Solo son obreros de justicia quienes viven la justicia de Dios, que es Cristo. Sin vinculación espiritual con Dios no hay nuevo nacimiento. Entonces la condición pecaminosa persiste. El vivir es Cristo, Filipenses 1:21. Ya no es vivir uno mismo, sino que Jesús vive en nosotros, Gálatas 2:20. Entonces, buen obrar es viviendo a Cristo. Andas en las buenas obras que Dios dispuso de antemano, Efesios 2:10. Entonces, la mera profesión de fe no aparta de la iniquidad y por lo tanto nos salva. Lo importante es la justicia resultante de la fe, sin la cual nadie entrará al reino de los cielos. Juan 3:5. En la Biblia de Estudio Palabra Clave seleccionamos la palabra maldad, número 458, del griego anomía, ilegalidad, violación de la ley, impiedad, iniquidad, transgredir, transgresión, maldad. En el Nuevo Testamento se refiere a la ley de Dios. Si se comete pecado, se viola la ley. Primera de Juan 3:4. Esta palabra por implicación se emplea para iniquidad, pecado e injusticia. Mateos 23:28. Quienes hacen, como aquí lo dice, iniquidad, pecado, injusticia, no son salvos. Desglose. La entrada al reino de los cielos, Jesús dijo que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán al reino de Dios. Pero no obedecieron a Dios, entonces en el juicio no se les permitirá entrar al reino divino. No serán recibidos quienes no sean verdaderamente creyentes. Solo los que creen en Él y lo obedecen, ponen en práctica lo que dice la palabra de Dios, y más cuando fuimos transformados en nuestra mente para hacer su voluntad, por obra del Espíritu Santo. Falsa pretensión para entrar en el reino de los cielos. Para llegar ahí no es simplemente profetizar, echar demonios, hacer milagros. Solo reconociendo que hemos pecado, después arrepentirnos, pedir perdón y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Entonces pasaremos a ser discípulos de Él. Tomaremos nuestra cruz y le seguiremos. Esos son los requisitos. Por eso muchos no lo quieren, porque es difícil ser creyente. La dura realidad de los que desobedecen a Dios. Si no toman el camino correcto, la respuesta cuando pidan entrar al reino será: nunca los conocí. Eso debió doler, los llenó de pánico, se apartó de ellos, porque son hacedores de maldad e irán al infierno. Ellos eran hacedores de maldad, su vida era hacer lo malo y por lo tanto nunca fueron en realidad discípulos de Cristo. Si una persona se dice que es cristiano, pero comete atrocidades, robos, etc., no es cristiano. Nunca lo ha sido, porque no aparece que se haya transformado. Vamos a ver la última pregunta. Cinco. ¿Estás preparado para entrar al reino de los cielos? Bueno, primeramente ser creyente. Si de verdad somos creyentes y somos salvos, sí estamos preparados. En el idioma inglés, ¿cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? Simplemente vean si ustedes de verdad tienen a Cristo y viven en Cristo y lo tienen en su corazón y viven de acuerdo con el Espíritu y lo obedecen. Si no es así, siguen en el mundo, pues no son cristianos, no se engañen. Muy bien. Todos. Lucas 13:27. Pero él les contestará: les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticias. Lucas 13:27. Amantísimo Padre, te damos gracias porque lo importante de esta enseñanza es saber que solamente estaremos contigo si de verdad podemos tenerte en nuestro corazón.
podemos vivir en y por ti. Y sobre todo, que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y tú nos los perdones. Por eso, Señor, gracias, porque al hacerlo, tú nos das el sello divino de tu Espíritu, nos transformas, nos das una nueva vida. Y con esa nueva vida podemos aspirar a llegar al reino de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.